Estados Unidos inició hace unos meses una guerra contra un régimen autoritario en una región particularmente conflictiva, con la intención de evitar que ese régimen obtuviese armas nucleares. Esta frase refleja más o menos los argumentos que usó Donald Trump para lanzar en febrero la guerra contra Irán. Varios meses después, el presidente de Estados Unidos acaba de llegar a un acuerdo con un país que muchos describirían quizá también como una teocracia autoritaria, aunque esta vez para ayudar a ese país, Arabia Saudita, a usar la tecnología nuclear con fines civiles. Esa aparente contradicción resume algunas de las críticas vertidas contra el acuerdo nuclear anunciado el miércoles por Estados Unidos, sobre todo por el temor a que las condiciones de ese acuerdo faciliten a Arabia Saudita el desarrollo de un arma atómica en el futuro. Expertos temen que todo esto dé pie a una proliferación nuclear e incluso a una carrera armamentística en una región convulsa, como decíamos, que es además actualmente escenario de un conflicto, la guerra de Irán. ¿Por qué apoya Estados Unidos un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, pero libra una guerra contra Irán por el programa nuclear de ese país? ¿Y qué dice Israel, un actor clave en esa región, sobre ese acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita? Esas son algunas de las preguntas que queremos intentar responder en nuestro programa de hoy, jueves 23 de julio de 2026, en este programa, DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy tendré el placer de hablar con tres invitados. Por un lado, con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, con sede en Madrid, y que nos acompaña hoy desde Pontevedra, en el norte de España. También con Tika Font, presidente del Centro de los Estudios por la Paz en Barcelona, que ha trabajado sobre temas de proliferación nuclear y conecta desde esa ciudad, Barcelona. Y por último con Meir Javedanfar, profesor de estudios iraníes en la Weizmann University de Israel y experto en temas de energía nuclear iraní, que conecta con nosotros desde Tel Aviv. Le doy la bienvenida a los tres y voy a empezar directamente con la conversación. La primera pregunta dirigida a Jesús. Hablábamos de que este acuerdo nuclear es controvertido, pero ¿qué sabemos de las condiciones de ese acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita que lo hacen tan problemático para muchos expertos? De momento nos faltan detalles y por lo tanto tenemos que lucubrar en función de lo que de momento se ha ido anunciando, puesto que, entre otras cosas, falta todavía que el Congreso estadounidense avale ese posible acuerdo, cosa que es bastante probable teniendo en cuenta la mayoría republicana en el Congreso. En cualquier caso, lo que podemos ver es que facilita de manera clara el programa nuclear saudí, que es algo que Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, viene buscando desde hace ya bastante tiempo y que ahora parece lograr ya de manera definitiva. Un programa nuclear que haría de Arabia Saudí el segundo país, puesto que recordemos que también Emiratos Árabes Unidos, el segundo país del Golfo, que tendría también esa posibilidad de desarrollar un programa nuclear. Pero donde empiezan los problemas y las controversias es en los detalles de que, en este caso, no estaría obligado a Arabia Saudí a firmar el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, un protocolo adicional que supone inspecciones más intrusivas por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y que, por otro lado, tampoco parece que vaya a impedir a los saudíes el enriquecer uranio, precisamente una de las actividades que se han convertido en un argumento principal para la guerra que Estados Unidos e Israel han lanzado contra Irán. Y, por lo tanto, es como mínimo un caso muy llamativo que contrasta y que en buena medida invalida los propios requerimientos que Estados Unidos se había fijado cuando firmó en el año 2009 ese acuerdo que he citado con Emiratos Árabes Unidos. En fin, un problema que apunta claramente a la proliferación nuclear en una región, como ya se ha señalado en la introducción, muy convulsa. Había dos puntos que mencionaba usted, Jesús, que es eso, que este acuerdo parece que no va a permitir las inspecciones intrusivas, y el otro es el enriquecimiento de uranio. Perdón, ¿no? Entiendo que las críticas en general a este tipo de acuerdos se centran sobre todo en la posibilidad de que estos países, en este caso Arabia Saudita, produzca su propio combustible nuclear. Preguntado de forma un poco general, Tika, para nuestro público que no está quizá tan metido en estos temas de energía nuclear y proliferación nuclear. ¿Por qué es tan problemática la opción de que los países que van a usar la energía nuclear con fines civiles produzcan su propio combustible nuclear? Es decir, que puedan enriquecer uranio. ¿Por qué es tan problemático eso? Uranio, perdón. Mira, yo creo que si ponemos el caso de España, España no tiene plantas para poder reprocesar
uranio y enriquecer el uranio. El uranio en España se manda a Francia. Eso quiere decir que el gobierno español no tiene al alcance de su mano ni la tecnología ni las plantas a través de las cuales podría enriquecer uranio por encima del porcentaje de las centrales e ir enriqueciendo suficiente uranio como para construir un arma nuclear. Eso no lo podría hacer porque las plantas que hay en España no lo podrían permitir. O, por ejemplo, en Alemania, sus plantas que tiene tampoco podrían llegar, por ejemplo, a producir plutonio. ¿Qué es lo preocupante en este caso? Que aunque, por ejemplo, el secretario de Estado de Energía norteamericano afirme que se va a respetar el Tratado de No Proliferación Nuclear, que no habrá proliferación, una vez tienes las plantas, con el tiempo y los años, pues lo preocupante es que sí que podría derivar dentro de unos años. Quien dice que la planta no entra en una fase distinta, que la geopolítica ha cambiado de manera distinta y que por tanto pudiera llegar a producirse pues suficiente uranio para tener un arma nuclear. Yo a eso ya le añadiría que el director de la Agencia de la Energía Atómica pues ya nos manifestó que tanto Arabia Saudí como Emiratos eran países con disposición o con voluntad de dotarse de armamento nuclear. También nos dijo que había 20 países del mundo que aspiraban a dotarse de armamento nuclear. Y si además vemos que en los últimos años muchos gobiernos, principalmente o liderados por Estados Unidos, se salen de muchos tratados internacionales, pues empieza a ser muy preocupante que el Tratado de No Proliferación pueda acabar en papel mojado, que pueda ser no respetado. Mencionaba usted a esos dos países en particular, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, como dos candidatos. Irán. Sí, candidatos. Irán sí, histórico. Claro, eso es un caso del que además venimos hablando hace meses. Pero bueno, hablamos de países que pueden tener esa voluntad, esa voluntad de desarrollar armas nucleares en el futuro. Meir, ¿qué tanto puede preocupar este acuerdo a otros vecinos de la región, que es una región, como decíamos, que es foco ahora mismo de conflictos, en particular la guerra de Irán? ¿Ve el riesgo de que otros actores, no hablo ahora de Irán e Israel, de los que hablaremos luego, pero otros actores regionales, Turquía, Egipto, los propios Emiratos Árabes Unidos, también quieran aspirar a más a raíz de este acuerdo que podría facilitar a Arabia Saudita el desarrollo de armas nucleares en el futuro? ¿Cómo lo ve, Meir? Turquía ya tiene, si no me equivoco, Turquía ya tiene un programa para construir reactores atómicos para producir energía que los rusos están construyendo en Turquía. Y Egipto también tiene otro, si no me equivoco, también tiene un contrato. El problema no es producir energía, el problema es que cuando usan partes de todo el proceso para producir energía, que también pueden usarlo para producir armas. Hay dos maneras que pueden usarlo. Uno es vía enriquecimiento, el otro es como de plutonio, que el combustible gastado pueden sacar el plutonio para producir una bomba, y también el enriquecimiento a nivel bajo de 3.67%. No es peligroso, lo pueden usar para producir una bomba, pero cuando lo producen enriquecen al 90%, entonces sí, esto puede ser peligroso. En los saudíes todavía no sabemos, como Jesús dijo, no sabemos que si van a enriquecer. Esto ya no sabemos. Lo que sabemos que los Estados Unidos van a construir allá reactores para producir energía. Van a hacer, según el periódico inglés el Guardian, van a hacer un estudio para ver si es rentable hacer enriquecimiento en Arabia Saudita o no. Entonces, mientras tanto, esto no es ningún peligro para los países en el mundo, pero sí algún día los saudíes van a enriquecer uranio. Y sí vamos a ver que ellos no hay ninguna inspección sobre el nivel de uranio
sobre el nivel de centrífugos, entonces tendremos un caso para preocuparnos. Y también si los saudíes van a estar encargados de sacar el combustible usado y ellos van a tener control total que les va a empoderar sacar plutonio para construir una bomba, también tendremos un caso para preocuparnos. Pero no estamos ni cerca a estos escenarios por ahora. Por ahora van a construir los americanos, por ahora los americanos van a proveer el combustible. Vamos a ver si los saudíes van a enriquecer uranio y si van a estar encargados del combustible usado. Hasta entonces esto no es ningún peligro. Se ve menos el peligro, al menos de momento, de la proliferación nuclear. Antes de pasar a otros países, en concreto Irán e Israel, que me interesan mucho en la región, quiero quedarme un momento más todavía con Arabia Saudita, porque es un país, creo que ya se mencionó aquí antes, que lleva años queriendo desarrollar este programa nuclear con fines civiles. También la administración Biden buscaba llegar en su día a un acuerdo nuclear con Arabia Saudita con algunas condiciones. Quiero simplemente poner un poco la equiparación. ¿Por qué es este acuerdo de Trump más problemático que el de Biden? Si lo es, Jesús. Es problemático, lo haga quien lo haga. Problemático porque hablamos primero de un régimen que el saudí, efectivamente Arabia Saudí es firmante del Tratado de No Proliferación, pero su régimen no se distingue precisamente por ajustarse a la legalidad internacional desde hace ya décadas. Luego, desde ese punto de vista, nos genera la inquietud de lo que puede hacer a partir de que ponga en marcha ese programa. En este caso hay que recordar que ese intento de conseguirlo viene de muy atrás, con una idea por parte de la administración de Donald Trump de conseguir, a cambio de que Arabia Saudí reconociera a Israel, adscribiéndose a los llamados acuerdos de Abraham, a cambio Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar y a colaborar en la puesta en marcha de ese programa. Lo llamativo es que Trump no ha conseguido que el régimen saudí vaya a reconocer a Israel y, sin embargo, se lanza a esa colaboración. Y la razón, desde mi punto de vista fundamental, es, por un lado, negocio. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares durante los próximos 30 años para empresas como Westinghouse y otras, que son las que van a desarrollar básicamente ese programa en territorio saudí. Y por otro lado, una estrategia que le ha servido hasta ahora a Mohammed bin Salman de manera muy clara para asustar de algún modo a Washington. Si tú no colaboras en esto, me busco una alternativa. Y la alternativa se llama China. Y por lo tanto Estados Unidos no quiere que nadie pise su patio regional en Oriente Medio y desde ese punto de vista ha aceptado las condiciones de Mohammed bin Salman. Lo vimos el pasado mes de noviembre cuando también traspasó otra barrera que evidentemente generó el enfado de Israel, que fue la venta de los aviones F-35, los más sofisticados, que lo pone a la altura del propio Israel. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que podemos entender es que hay negocio por detrás e intento de consolidar la relación con un régimen como el saudí. Evidentemente, si hablamos de preocupación por lo que esté ocurriendo en la zona, más preocupación que la que genera Israel, que no es firmante del TNP, que tiene un programa nuclear civil y otro militar, y que es el único que tiene armas nucleares, no hay ningún otro caso. Y sin embargo, eso habitualmente lo olvidamos. Ya que hablamos de Israel, quiero pasar directamente a Israel, que hemos mencionado ya varias veces, Meir. Hablábamos de esas condiciones que quería en su día imponer Biden a Arabia Saudita para firmar el acuerdo nuclear, que Arabia Saudita reconociese al Estado de Israel. Ahora parece que no va a ser así. ¿Sabemos algo de la posición de Israel actualmente respecto a este acuerdo? Y si no, ¿cómo pegaría eso con los intereses estratégicos de Israel? Meir, pensé que hemos tenido algún problema con la conexión. Vamos a ver si vuelve y en este caso retomamos la charla ahí con Meir. Voy a pasar la palabra a Tika, mientras esperamos a ver si puede volver Meir. En 2009 ya hablábamos de ese acuerdo que firmó la administración Obama entonces con los Emiratos Árabes Unidos, unas negociaciones que empezaron durante la administración Bush ya, ¿no? Y ese acuerdo es considerado, entiendo, a nivel internacional como el estándar de los acuerdos nucleares, porque contiene esos dos puntos de los que hablábamos antes, ¿no? Por un lado, que impone inspecciones intrusivas para controlar, por parte de un organismo internacional, para controlar que no se enriquezca uranio sobre el nivel establecido para el programa civil, ¿no? Y sería esa una posibilidad para Arabia Saudita.
Bueno, de momento diríamos que siendo firmante del TNP tiene que someterse a las inspecciones de la Agencia de la Energía Atómica. Eso por una parte. La segunda cuestión, creo que también hay que pensar en ella, es el primer paso es construir una central para producir electricidad, y eso también tiene su lógica, ¿eh? Son países que han vivido del petróleo que ellos tenían, de un petróleo que era barato. La producción de energías renovables que tienen es muy bajo su porcentaje, y están empezando a hacer una diversificación energética y están pensando en la producción de energía nuclear, ¿vale? Yo creo que hasta ahí es una cuestión que podríamos decir que es o no preocupante, ¿vale? Podríamos afirmar que no. La cuestión es si dentro de unos años, cuando tienes la central en funcionamiento, el panorama internacional ha cambiado, las políticas globales han cambiado, si el país, por una parte, y a nivel internacional, en otro nuevo escenario, puedes empezar a pensar que puedes producir un arma clásica o que puedes utilizar parte de los residuos de este uranio y, por ejemplo, fabricar bombas sucias, que es algo que podrían hacer una vez tienes centrales nucleares. Yo creo que tú ahora construyes con finalidad civil. Estados Unidos, su secretario de Energía, para asegurar que aquí no había intenciones de fabricar armamento, nos dice que la central la van a fabricar ellos y que ellos la gestionarán, como diciendo, aquí Arabia Saudí no tocará. Bueno, eso puede ser que pase durante 5 años, 4 años, 6 años, pero eso no da ninguna seguridad de futuro. Yo creo que el futuro no solamente es incierto, sino que en términos nucleares está siendo muy preocupante el futuro. Hay muchos países que sí que están considerando que lo único que les puede hacer intocables es disponer de armamento nuclear, y por tanto yo creo que nos viene un escenario en los próximos años de quererse dotar de armas nucleares. Lo vemos en países europeos, en países de Oriente Medio, y lo vemos en países asiáticos, que todos están apostando por disponer de armamento nuclear. Yo hablaba antes de dos condiciones impuestas a los Emiratos Árabes Unidos, que una era obviamente las inspecciones estas intrusivas y la otra es que no produzcan su propio combustible nuclear, ¿no? Que no lo dije antes. Si la entiendo bien, Tika, ¿usted cree que incluso la posibilidad dada a Emiratos Árabes Unidos en el caso de Arabia Saudita, si no le permitiesen producir su propia combustible nuclear, incluso eso le daría la posibilidad de desarrollar algún tipo de arma nueva, ¿no? Entiendo, ¿la entendí bien? Sí, bueno, mira, para poder disponer de uranio o de plutonio para hacer armamento nuclear, no te basta con tener la central nuclear, tienes que tener plantas de reprocesamiento, plantas de enriquecimiento, ¿vale? Eso es un eslabón esencial. Si esas plantas no las tuvieran, como pueden ser en el caso, ya os digo, España no las tiene, ¿vale? Y eso se manda a otro país, que ese es el que enriquece, quita escoria, vuelve a mandar las barras. Eso no quiere decir que el propio país no pudiera algún día presentarnos que ha hecho un arma convencional al cual le ha añadido parte de los residuos nucleares que produce la planta. No tiene los efectos de un arma nuclear, no los tiene, pero lo que es la contaminación y hacer inhabitable ciertas áreas geográficas, pues es un escenario que podría pasar. Me gustaría volver una vez más al escenario geopolítico, al tablero geopolítico en esa región tan convulsa. Jesús, uno de los temores que se han manifestado en estas horas desde que conocemos de este acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos es que Irán exija las mismas condiciones para un posible acuerdo nuclear si avanzan de verdad esas negociaciones con Estados Unidos que están sobre la mesa y que van y vienen y que no sabemos si van a llegar a buen puerto. ¿Ve ese riesgo de que Irán también quiera un acuerdo similar al que está obteniendo Arabia Saudita? Efectivamente, eso puede ocurrir. Si me permites un par de precisiones, porque quizá quienes estén siguiendo el programa no estén familiarizados con ello. Empezando por el principio, todo Estado firmante del TNP puede enriquecer uranio. No es algo que esté prohibido, en ningún caso.
Y por lo tanto, lo que Irán está haciendo, que es enriquecer uranio, está absolutamente permitido, no viola en este caso ningún tratado. Y como decía Tika, hay algunos países que deciden hacerlo y otros no. Recordemos siempre el caso de Corea del Norte. Corea del Norte era firmante del TNP y sin embargo ha conseguido ocultar parte de sus actividades y finalmente dotarse de armas nucleares. Por lo tanto, ese mismo camino lo puede recorrer Arabia Saudí, Irán o cualquier otro. Y algunos ya lo han recorrido, como digo, Israel, que está al margen del Tratado de No Proliferación. En el caso de Irán es que cabe recordar que en el año 2015 ya había un acuerdo nuclear que había cerrado la puerta completamente a que ese país pudiera contar con armas nucleares, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales y dejar de tratar a Irán como un paria. Aquel acuerdo fue el que denunció Donald Trump en mayo del año 2018 y es lo que ha llevado a que el régimen iraní haya apostado con más intensidad por dotarse de armas nucleares, escondiendo parte de sus actividades sin que la Agencia Internacional de la Energía Atómica haya podido ya inspeccionar de manera muy detallada lo que allí estaba ocurriendo. Por lo tanto, eso ya lo hemos tenido. No estaríamos en esta guerra si Donald Trump no hubiera violado el propio tratado, denunciándolo y saliéndose de él. Que ahora mismo Irán pida un acuerdo similar al que se pueda firmar con Arabia Saudí parece elemental para seguir teniendo un programa nuclear y para seguir enriqueciendo uranio, puesto que puede hacerlo como firmante del TNP. Otra cosa es que eso lo acepte Estados Unidos o lo acepte Israel. Y desde luego, si algo podemos tener claro es que a día de hoy Benjamín Netanyahu no va a permitir de ninguna manera que Teherán se haga con un arma nuclear. Ya mencionaba antes desde el punto de vista estratégico, militar, quizá que entiendo que las voces que ven con relativamente buenos ojos este acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita apuntan a que el acuerdo refuerza la alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos en momentos en que hubo tensiones, ¿no? Durante la guerra de Irán hubo un momento en que Arabia Saudita no le permitió o anunció que no le iba a permitir a Estados Unidos usar sus bases militares. El argumento que se usa a favor es que esto vuelve a llevar un poco a Arabia Saudita a reforzar la alianza con Estados Unidos y esto evita que el gobierno de Riad busque ayuda para desarrollar su propia tecnología nuclear en otros países como China o Rusia. ¿Cree que desde el punto de vista estratégico, militar, Jesús, es un argumento válido para este acuerdo de Estados Unidos? Entiendo que así es, pero ya digo, muy ligado al negocio, muy ligado a la cuestión económica, porque estamos hablando de algo de una dimensión extraordinaria, decenas de miles de millones de dólares en un acuerdo que se establece para los próximos 30 años. Desde ese punto de vista, vemos cómo el régimen saudí ya tiene a Estados Unidos como su máximo protector. Desde el año 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, ya hay un vínculo establecido entre Riad y Washington que determina que en la medida en la que los saudíes acepten su papel secundario en el juego y jueguen un papel de moderador de los precios del petróleo a nivel internacional, Washington se compromete a protegerlos, hagan lo que hagan. Y hagan lo que hagan significa asesinar periodistas, no dar derechos a las mujeres o atacar un país como Yemen en un intento desesperado y de momento fracasado de establecer la estabilidad de su vecino del sur. Luego todo eso ahora con el acuerdo nuclear se incrementa. Evidentemente, Estados Unidos se hace todavía más garante de la seguridad del régimen saudí en la medida en la que esas instalaciones nucleares podrían convertirse en objetivos militares en una guerra que se pueda prolongar como la que actualmente está sufriendo la región. Luego, desde ese punto de vista, cabe imaginar que Washington está dispuesto a seguir respaldando al régimen saudí. Para ir cerrando esta charla, Tika, volviendo un poco al comienzo, si hablamos un poco de la posibilidad que se le otorga, se la reconoce a muchos países para hacer legítimamente uso de la tecnología nuclear con fines civiles. ¿Cuál sería ese ideal para que Arabia Saudita, entre otros países de la región, pueda usar tecnología nuclear? Inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, reconocimiento de Israel. ¿Cuál sería, en su punto de vista, cuáles serían esas condiciones aceptables para que Arabia Saudita pueda usar energía nuclear con fines civiles? Yo diría que lo que es esencial es reforzar los organismos internacionales de seguimiento y control de todo lo que es desde la producción, el enriquecimiento y el seguimiento que hay en todas las plantas nucleares.
Creo que tampoco no podemos negar que los países, ante la situación cada vez peor de que vamos a tener, de limitación, de que se va a ir el petróleo, los precios, que busquen alternativas a obtener energía que no sea de petróleo. Pero lo que es evidente es que hay que hacer cada vez más fuerte los controles del organismo internacional, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Tienen que ser más fuertes, pero también es verdad que tenemos que reforzar, diríamos, los instrumentos internacionales. Mirar, el TNP ahora en julio, hubo reunión de cada 5 años para ver si hay o no algún acuerdo. Pues es la tercera vez que se reúne sin ninguna clase de acuerdos y sin poder llegar a un comunicado final. Eso políticamente nos está poniendo sobre la mesa que no hay un interés en que se limite el número o el acceso a las armas nucleares, de que no haya ni más países que dispongan de ello, y también la otra cuestión, que es que los países de los cuales disponen de armas nucleares están apostando por modernizar sus arsenales y por incrementar el número de cabezas nucleares. China en pocos años las ha duplicado. En este año ya tiene 600 y se dice que en 2 o 3 años llegará a las 1000. Tanto estamos en un escenario que es muy preocupante, y si por una parte debilitamos los organismos internacionales de control, debilitamos las sesiones del TNP, nadie quiere saber nada del Tratado de Prohibición, muy lentamente van apostándose más países que se sitúan, que lo han firmado, se han adherido, pero los importantes ninguno. Mientras que políticamente haya una apuesta de que el arma nuclear es un arma segura, disuasoriamente segura, que te aseguras que no te van a invadir o que no te van a atacar, pues sigue siendo muy difícil o muy preocupante, porque lo que mismo que antes os decía, Arabia Saudí ahora puede empezar por decir, bueno, construyo la central nuclear, ¿vale? Después ya tendré mi planta de reprocesamiento, pero a todo eso igual han pasado 10 años. Es que dentro de 10 años, desde la política internacional, la global, Trump no estará en el poder. Pueden haber pasado muchas cosas y las políticas locales o de los gobernantes locales también pueden haber cambiado a lo que están ahora, pero se han sentado las bases para que en un futuro eso pueda pasar. Pues quizá a modo de resumen voy a decir también para nuestra audiencia, en el mundo hay 9 potencias nucleares, aunque una de ellas, Israel, no lo reconoce como tal, no ha reconocido nunca la existencia de su programa nuclear. Y estos tratados internacionales de los que hablamos buscan evitar la proliferación nuclear, que más países se hagan con armas nucleares y al mismo tiempo permitir que se haga un uso pacífico de la energía nuclear. Entiendo que de esta charla que el acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita, con tan pocos mecanismos de control, al menos en lo que sabemos de esos acuerdos, aumenta un poco la preocupación en el mundo a que esa proliferación nuclear tenga lugar. Ha sido una charla muy interesante, les agradezco a mis invitados. En el camino perdimos por asuntos técnicos a nuestro invitado de Israel, Meir Javed Anfar, cosas que pasan a veces con la técnica. Le agradezco por ahora mucho, les agradezco a Jesús Núñez Villaverde y a Tika Font por haber estado en este programa, y espero saludarlos en una próxima ocasión en este programa o en algún otro de Deutsche Welle. Gracias. Gracias a vosotros.